Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Como ya os he adelantado a algunos por Instagram, que por cierto os dejo aquí mi nombre de Instagram. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un unboxing que tenía muchísimas ganas de hace ya mucho tiempo desde que los anunciaron. ¡Ay, ay! ¡Tatán! El mini HomePod de color amarillo, precioso. ¡Uy, qué ganas tenía de tenerlo! Me encanta este amarillo que me recuerda mucho, que lo he puesto aquí expresamente, a Van Gogh, que es de mis artistas favoritos, a sus lunas y sus soles de Van Gogh. Y bueno, vamos a hacer el unboxing de este color para que lo veáis de cerca y lo ponemos en marcha y a ver qué tal. Bueno, pues aquí vamos a ello. Ya veis que las ayudantes siempre están aquí, más cuando se trata de hacer unboxings, cartón, plástico, todo lo que sea. Vale, vemos, primer detalle que veo es que viene en plástico, cosa que Apple ahora se supone que había quitado el plástico y había puesto esas tiritas que ya vimos en la review, por ejemplo, del Apple Watch Series 7, y vuelve a estar con plástico, cosa que, bueno, no sé el por qué, pero es un dato a tener en cuenta. Dicho esto, ya abrimos la cajita. ¡Tan, tan, tan! ¡Oh! ¡Oh! Mirar. ¡Qué preciosidad! Mirar el detalle de la malla. ¡Qué bonito! Súper bonito. Por arriba, no sé si es blanco o es que tiene como un blanco un poquito así amarillo. Sí, tiene los detalles también en amarillo, el más y el menos. Y vamos a ver qué viene en la caja. Lo pongo aquí para que lo veáis bien. Vale, tenemos el HomePod que sale. Y el cable me gusta mucho. Es un cable trenzado. Bueno, más que trenzado, sí, es trenzado como si fuera de ropa, con lo cual es más resistente y obviamente va a durar muchísimo más tiempo. Mirad, que veáis el detalle de ello. Es muy bonito, en un amarillo muy clarito, muy clarito. Qué bonito que es, ¿eh? ¡Ostras! Mirad, todo amarillo. Si hubiera podido me hubiera comprado dos, os lo aseguro. Son tan bonitos, ¿vale? Quitamos un cartoncito. Y aquí quitamos esto. Uy, que han caído las instrucciones de dentro, ¿vale? Como enlazarlo y todo ello. Te viene con una pegatina que, ahora que pienso, igual que han hecho con los MacBook Pro, podrían haber hecho lo mismo con los HomePod Mini, y es hacer la pegatina del mismo color, pero bueno, viene la pegatina clásica de color blanco, la de toda la vida, y viene algo que es muy importante, que casi vale la pena más comprarte un HomePod solo por eso, que solo faltaría que no viniera, pero bueno, sorprende que venga, que es el cargador USB-C. O sea, obviamente era básico que estuviera dentro, pero bueno, visto lo visto últimamente, y ya está, vendría aquí puesto. La caja es súper bonita, es de las cajas más bonitas de Apple, creo que tengo ya unas cuantas. Un día os haré una review de todas las cajas. Por aquí tenemos esto que pone mini, luego la foto, seguimos con el mini así con este degradado, por arriba la foto y todo lo demás de siempre. Muy bien, pues vamos a conectarlo, ¿no? Le vamos a quitar la pegatina que lleva debajo, que esta pegatina, ¡chan!, lo que hace es que tiene este tacto que hace que tampoco es antideslizante, no es antideslizante, pero mira, que el detalle de la manzanita, qué bonito que es, súper chulo, me gusta mucho. Voy a conectar, mira, si es que rueda mucho, parece una pelota un poquito más grande que una pelota de tenis, la verdad. Más de uno lo confundirá si lo tienes en una estantería puesta. Vale, dicho esto, vamos a conectarlo y a ver cómo se escucha.
Una vez ya puesto y una vez conectado con el dispositivo, que en este caso el iPhone, es muy bonito. Ahora os lo pondré aquí al lado, cómo sale esa pequeña imagen del HomePod de color amarillo al lado, igual que cuando enlazas unos AirPods o enlazas otro producto de Apple, que te sale en pequeñita esa imagen. Es muy guay y nada, realmente se escucha increíblemente bien. El sonido que tiene el HomePod ya lleva mucho tiempo detrás de uno y sin duda tenía claro que para estas navidades me iba a comprar el de color blanco, pero cuando salieron los de colores pensé, nada de blanco, me voy a por este amarillo que me gusta tanto. Y realmente todos, absolutamente todos son preciosos. Creo que hay uno para cada sala, para cada habitación y para cada estancia o rincón de la casa, ¿no? Oye Siri, pon música relajante. Vale, reproduciendo música relajante. Se escucha muy, muy, muy bien y se escucha con mucha potencia y eso me gusta porque realmente en mi caso ya lleva tiempo buscando un altavoz con un poquito más de potencia, que puedas disfrutarlo en momentos adecuados. Vamos a subir un poquito el volumen para que veáis un poco. Me encanta, estoy muy contenta de tener esta precisidad, mirar los colores, cómo cambia estas tonalidades. Realmente es genial. ¿Y vosotros tenéis ganas de compraros alguno de estos? ¿Habéis pedido alguno de estos a los Reyes o a Papá Noel para estas navidades? Y si es así, ¿qué color os gusta más y cuál os parece más bonito? Ya sabéis, gracias por estar ahí, quien me estáis viendo, y por supuesto gracias a los que os suscribís y confiáis en este canal y confiáis en mí. Nos vemos, ya lo sabéis, en el próximo vídeo.